Reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los The Apóstoles. community of believers En el was of one grupo de los heart and mind. creyentes, todos Everyone pensaban y claimed sentían lo any of mismo, his lo possessions poseían todo as en his own, común y nadie and llamaba everything suyo propio belonged to nada de him. lo que tenían. With great power, Los the apóstoles daban apostles bore testimonio de witness la to the resurrección del Señor resurrection con of the mucho Lord valor, Jesus. And great favor y was Dios accorded them all. los miraba a todos con There was mucho no wicked agrado. person among them, Ninguno pasaba but necesidad, those who pues owned los que property or poseían houses tierras o would casas sell las and sell them, vendían, traían el and dinero y so lo the ponían a saints disposición de los put them at the apóstoles. feet Luego of the apostles. se distribuía They were según lo que distributed to each necesitaba according to need. cada uno. Verbum Domini. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, Everyone who believes todo el que that cree Jesus que Christ is Jesús es el God Cristo ha is begotten nacido de from God. Dios, y todo el Everyone who que loves the ama a Father aquel que is da el also ser, one ama begotten también from al que ha nacido de él. In this way we En know esto that we love conocemos each que other. amamos a los hijos de When Dios, we love God si and amamos a obey his Dios y commandments. cumplimos sus The love of mandamientos. God is this, Pues en esto that we consiste keep el his amor a Dios, commandments. en que guardemos His sus commandments mandamientos. are not Y sus burdensome. mandamientos no son For pesados, whoever is pues begotten todo of lo que ha God nacido de Dios conquers the world.
vence al mundo. The victory that Y lo conquers que ha the world. conseguido la victoria sobre el mundo es Who nuestra indeed is fe. the victor ¿Quién es el que over the vence al world? mundo sino el que The one cree who que Jesús es believes el that Hijo de Jesus is the Dios? Son of God. Este This is the es one el que born vino of con water agua and y blood, con sangre, Jesus Christ. Jesucristo, Not by water no alone, solo con agua, but by water and sino blood. con agua y con sangre. The Spirit is the Y one el that Espíritu es testifies. quien da The Spirit speaks testimonio, truth. porque el Espíritu es la verdad. Verbum Domini. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. On the evening of that first day of Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo aquí, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengan vida en su nombre. Verbum Domini. Today we celebrate the second Sunday of Easter. El día de hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia, nombrada así por el Papa Juan Pablo II. Es el domingo de la Divina Misericordia, como se le llama comúnmente. Y tenemos esta lectura cada año de Santo Tomás. Él cree cuando ve a Cristo y sus llagas, cuando mete su mano en el costado, hace esa increíble profesión de fe, la más audaz y dramática en todo el Nuevo Testamento, creo yo. Señor mío y Dios mío. Sabemos que Santo Tomás sería misionero en la India, me parece que es en el estado de Tamala, o Tama, y tienen un santuario allá dedicado a él. Y este encuentro claramente lo marcó, lo envió en su misión de proclamar a Cristo crucificado y resucitado, transformándolo totalmente. Así que Jesús dice hoy, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y Tomás fue enviado. Él sopla sobre ellos y les dice, los pecados que perdonen les quedarán perdonados. Esto se encuentra al centro de nuestra salvación. Sabemos que Zacarías, el padre de Juan Bautista, dice esto acerca de Juan, dar conocimiento de la salvación a su pueblo y el perdón de sus pecados a través de la misericordia de Dios. Decimos en el credo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Es un acto de fe. A veces no podemos creer o confiar que Dios perdona nuestros pecados, pero eso lo leemos en las Escrituras. Es un acto de fe, creer en su amor por nosotros, el perdón que nos ofrece. Cuando las Escrituras hablan una y otra vez, en algunas traducciones, de la tierna misericordia de Dios, en el Evangelio según San Mateo, el Sermón de la Montaña, Mateo habla del amor a los enemigos y habla acerca de ese amor, esa misericordia, como la lluvia que cae por igual sobre los justos y los injustos. Me encanta esa calidad de la misericordia. Sin embargo, implica cierta grandeza, cierta nobleza de dar alivio a otro. Creo que siempre es un gran drama en nuestra historia cuando el poderoso estira la mano hacia abajo, hacia el débil. Hay cierta generosidad cuando la persona que está dando no está recibiendo nada a cambio. Eso es gran nobleza. San Agustín y Santo Tomás, antes de San Agustín, definirían la misericordia como la compasión en nuestro corazón hacia la miseria de otra persona, una compasión que nos lleva a hacer lo que podamos para ayudarles. Se trata del amor en acción. En latín, la palabra misericordia significa un corazón miserable, que nuestro corazón ante la presencia de la miseria de otros se llena de miseria. Hay compasión. Juan Pablo II describiría la misericordia como el segundo nombre del amor. El amor de Dios es más poderoso en el sufrimiento que el sufrimiento y que toda forma de mal, pero por encima de todo se encuentra en el perdón de los pecados, que vemos la misericordia de Dios. Como el Padre me envía, así los envío yo a ustedes.
the supreme manifestation La of divine manifestación mercy is the suprema de la incarnation. divina misericordia es The la Word becomes encarnación, flesh, cuando el Verbo se suffers, hace dies for carne, us, is raised sufre, again, muere that we por may know the nosotros, forgiveness of resucita, sins, para that we que are not conozcamos el abandoned perdón to de los sin and pecados, death. que That no hemos sido incarnation abandonados al pecado y la personifies muerte. mercy. Esa encarnación God is personifica la Lord misericordia. Himself is reaching down Dios to se está us to lift rebajando, us up, to está estirando restore la us, mano hacia to nosotros restore our para ponernos fallen de pie, humanity, para restaurar to nuestra give us humanidad caída, new life through His para resurrection. darnos vida So, nueva yes, a today in the través de gospel, su they are resurrección. sent. Así que sí, el día de hoy en They el are sent. Evangelio, The los Word is discípulos sent, son as the Son is enviados, sent from the Father. They are to be les ministers of enviados, the así como el forgiveness of Padre sins. envió al Hijo, ellos han de ser Christ's ministros para passion el perdón de los made pecados. La satisfaction pasión for de our sins. Cristo We were liberated by hace His propiciación sufferings. por nuestros pecados. Isaiah Fuimos declared to the liberados anointed, a by His través del stripes we sufrimiento. were healed. Como Isaías So we see dijo, por sus the llagas justice of somos God, sanados. Así que vemos la that God is justicia de making Dios, satisfaction for que our Dios sins. está haciendo But that propiciación por nuestros justice pecados. of God is Pero more than esa enough. justicia de Dios es God gave más His que Son to make suficiente. Dios satisfaction. He gave us entregó His a su Son, Hijo como showing us propiciación, nos abundant entregó a mercy, su going Hijo, beyond mostrándonos justice, a abundante misericordia, superabundance of yendo más justice. allá de la justicia, So una love is what mercy sobreabundancia de is. justicia a través del amor. And Eso ultimately, that kind es la of love, misericordia. Y al final, any love ese really, tipo is de a amor, gift. todo amor en realidad, se It's the new trata covenant de that un takes up don. our Es la alianza humanity, nueva that que toma redeems nuestra us from humanidad, within, that que we nos redime desde cooperate with dentro, our salvation by que taking up our coopera con cross, that nuestra we are salvación. associated in our sufferings, Hemos de cargar difficulties nuestra with cruz. Hemos de His estar victory asociados en on las the cross, dificultades His con su victory victoria en over la sin cruz, and death. con su victoria sobre el He's pecado y the la head of the muerte. mystical Él body. es He's la the cabeza source. del cuerpo místico, Él es la But by the fuente. incarnation, we are Mediante la associated. We are encarnación able to estamos participate in asociados that con Él. victory Nos es posible from participar en within. esa We're victoria transformed. desde We're dentro. renewed. Somos transformados, When we think renovados. about today's gospel, Jesus Pensamos en el appears to Evangelio de them hoy. with His Jesús se glorified les wounds, aparece con sus llagas and He's glorificadas revealing the y Él humble está and revelando forgiving love el that He amor has for us. humilde He's not y compasivo que coming in tiene por power and nosotros. glory as He No is está in His viniendo en in the poder y second gloria coming at como the end of en su time. segunda venida al final de los He's tiempos. coming as the wounded one, Viene como as the el herido, forgiving one. aquel que perdona. Mercy is the love of La God. It's misericordia more es el powerful amor de than Dios. sin. Es It's more más powerful than death. poderosa que el It's pecado God's y que la greatest muerte. attribute. Es el atributo más grande de These Dios. profound words that He says today to His Palabras profundas que apostles. dice el día de hoy a The sus sins you apóstoles. forgive are forgiven them. Los pecados que perdonen We quedan experience the perdonados. forgiveness of sins through Experimentamos el baptism. perdón de los pecados a In the través del divine mercy bautismo. image, we have the En la rays imagen de of la divina misericordia tenemos red and the los white, the rayos red de color symbolizing the rojo y gift of the blanco. Eucharist of El His rojo blood, simboliza el don de la the white Eucaristía, su of sangre. baptism, El blanco and the es el Holy bautismo Spirit. y el So Espíritu we Santo. know and Así experience that que forgiveness of sins through baptism conocemos esa is the same experiencia right del way perdón de los baptized as pecados a involve través del bautismo. personal sin. But what about the sins after ¿Qué tal baptism? los pecados después del bautismo? We've all got our own history there. Todos We tenemos need a nuestra propia sacrament to historia ahí. continue that forgiveness of Necesitamos los sins. sacramentos para continuar ese perdón So the de los sacrament of pecados. El reconciliation, sacramento de confession, la is the primary reconciliación, la means confesión, by es which el God's medio mercy is principal extended to mediante el cual sinners. la misericordia de Dios es extendida a los Confession is pecadores. the primary La means, the confesión es el catechism medio says, principal, by which nos dice el God's catecismo, mercy is mediante el cual extended la to misericordia de sinners. Dios es extendida a los In the prayer of pecadores. absolution that the priest En la gives, oración de la absolución que he el says, sacerdote God the da, él Father of dice, mercies, Dios, Padre through de the death and misericordia, resurrection a of His través de Son, la has muerte y reconciled the resurrección de su world to Hijo, Himself and ha poured out the reconciliado al Holy mundo Spirit consigo for the y ha forgiveness derramado of el Espíritu sins. Santo para el perdón de los Forgiveness of sin. pecados, o el perdón del pecado. That's an incredible Es sacrament. un And I think, sacramento you know, increíble. here in Birmingham, we've seen Yo it sé que aquí en increase. Birmingham The number of lo hemos people visto aumentar. going Creo to que el número de confession in our personas que parishes van a here. confesarse en nuestra Beautiful to parroquia see aquí that. es hermoso ver ello. His mercy is the source of La grace misericordia and del merit. Señor es fuente de gracia Reaches down y to us, mérito as John que Paul II described it, extiende la mano hacia restoring us nosotros, to value. como dice Juan Pablo The II, prodigal son para returning home restaurarnos. is not
El hijo The father pródigo doesn't ha demand of vuelto a him to casa, el padre repay no le that exige que le inheritance. pague He's given the su fatted herencia, calf, he's given the ring, he's le da given the el becerro sandals and the cebado, coat. le He's da restored una the túnica y sonship. sandalias y un anillo, ha He's not restaurado su condición de humiliated. hijo, no lo His humilla. mercy has this Su gentleness, this misericordia nobility tiene that lifts us up. una suavidad que nos eleva. The secular world likes to En el think of mundo us secular, Catholics al mundo as secular le gusta pensar que perpetually nosotros, guilt-ridden, los católicos, estamos and todo there's el some tiempo llenos de sentimiento de distortions with culpa. that. But we, through the Bueno, sacrament of confession, son we distorsiones. know freedom. Nosotros a través del We know what it's like to be forgiven through faith, to have that assurance that that is wiped away, that we are made pure again a because través Jesus' satisfaction is more than enough. The modern world struggles with mercy, doesn't have much room for it. Through science and technology, in our own minds, we've become masters of the earth in an unprecedented way, and at times without reference to God. So we're uncomfortable with recognizing that need for mercy, that we're sinners, that we need reconociendo esa God's free necesidad gift de of mercy misericordia, and que love. necesitamos el don de misericordia y We're amor que called Dios nos da to libremente. receive it and to give it Estamos llamados to a others. recibirlo y a And dárselo of al course, prójimo. Saint Y por Faustina in her supuesto, diary Santa Faustina gives en the su most diario beautiful description of da God's la mercy. I'd descripción like to más read a hermosa de couple la quotes misericordia de here. Dios. Me gustaría This leer un par de revelation, this citas. private revelation that she was given. Es la revelación privada que ella Jesus recibió. tells her, "Oh, how much I am Jesús le hurt by dice, a soul's distrust. cuánto me Such a duele soul la falta de professes that I confianza de am las almas. holy and Tal just, but alma does not profesa believe that I am que soy santo y mercy, justo, pero and no does not cree en mi trust my misericordia goodness. y no confía en mi Even the bondad. devils glorify my Incluso justice, los but do not demonios believe in my dan goodness. gloria a mi justicia, pero no creen My en mi heart bondad. rejoices in this Mi title of corazón se mercy. regocija en este título de Proclaim that misericordia. mercy is the greatest Proclama attribute que la of God. misericordia es el atributo más All the grande de works Dios. of my hands Todas are las crowned obras de with mis mercy. manos están coronadas con Another misericordia. paragraph he would say, let Y otro párrafo no dice, soul fear que ninguna to draw alma near to me. tema Even though his acercarse sins a be as mí, a scarlet, pesar, my incluso si sus mercy is so pecados son great rojo that escarlata, mi no misericordia es mind, tan grande que ninguna be it man mente, or angel, ya sea will de be able to hombre o de fathom it ángel, throughout sería capaz de all eternity. sondearla. Everything En that toda la exists has eternidad, come forth from the todo lo very que depths of existe my most proviene de las tender mercy. profundidades mismas de mi Every soul, misericordia in its tierna. relation to me, will Cada contemplate alma en su my relación love and mercy conmigo throughout contemplará mi eternity. amor y misericordia The por feast of toda la mercy eternidad. La emerged fiesta de la from my very misericordia depths of tenderness. surgió It de is las my profundidades de desire mi that ternura. it be Es mi solemnly celebrated deseo on the que se first Sunday celebre of the feast. solemnemente el primer domingo Mankind will después not de have Pascua. peace La humanidad until it no turns tendrá to the paz sino fount hasta of que my mercy. acuda a la fuente de And that mi is God's response misericordia. to evil. He offers us Esa es la respuesta de Dios forgiveness. ante el mal. Nos está That it's ofreciendo perdón the stopgap for it, that it doesn't continue to take para que over us. no When we continúe commit sin, we fall into sin, become dominándonos. slaves of sin. What's Cuando going to cometemos stop that pecado, continual nos progression? volvemos The mercy of esclavos del God. pecado. How can I ¿Qué get out of detendrá it? esa progresión sino la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo salir de ello si no Diary, es por su he gracia? would say, write En this el for the diario benefit of diría, distressed escribe souls. esto para el beneficio de When a las soul almas sees and angustiadas. realizes the Cuando un gravity of alma its ve y se da sins, cuenta de la gravedad de sus when the whole pecados, abyss of the misery into cuando which el it abismo immersed entero de itself is miseria en displayed que se ha before its sumergido es eyes, puesto en despliegue ante let sus it not ojos, despair, que but with no trust, desespere, let it sino throw con itself into the arms of confianza my se mercy, entregue a los brazos de as a mi child misericordia, into the arms of its así beloved como un mother. hijo a los brazos de su madre These amada. souls have a Estas right almas priority tienen to el my derecho, compassionate la heart. prioridad a mi They have first corazón access to my compasivo, mercy. tienen primer Tell acceso a mi them that no misericordia. soul that is called Diles upon que my ningún mercy alma que has been llame a mi disappointed misericordia or brought se to ha shame. visto desilusionada o I avergonzada. delight particularly in a soul that Me has deleito en placed its particular en el trust alma que in my coloca su goodness. confianza en mi bondad. There's absolutely an incredible story Hay una of God's historia mercy. absolutamente increíble de la misericordia de Dios. It was done in Nazi Germany by Fue durante Rudolf la Hess. Alemania nazi. He was Rudolf raised Hess, Catholic. él se crió como He had a católico, falling out with his father, who had a very tuvo una vested pelea and con su devout padre, practice of the faith.
quien tenía una práctica muy devota y austera de la fe, y se alejó de la iglesia también, abandonó la iglesia y se radicalizó debido a la ideología nazi y tuvo éxito dentro del partido nazi en Alemania y en diferentes conflictos en los que estuvo involucrado y fue nombrado a comienzos de los 1940 para desarrollar un campo de concentración en Auschwitz, en Polonia. Era una barraca del ejército polaco que convirtió en un campo de concentración. Estuvo ahí de mayo de 1940 a noviembre de 1943. Se fue y regresó en el 44 y, según su propio cálculo y de otros, mató aproximadamente uno, entre 1,1 a 1,3 millones de personas, sin contar los que murieron de hambre, que murieron por exceso de trabajo. Y al final de la guerra, cuando el campo fue liberado por los soviéticos, él escapó, pero fue capturado en 1946 y fue sometido a juicio en Polonia. Y cuando fue capturado, estaba siendo golpeado severamente, se estaba escondiendo en una granja y empezaron a golpear a su hijo y a su esposa. Su esposa le dijo a los soldados británicos dónde estaba escondiéndose Hess, fueron y lo encontraron y lo golpearon casi hasta matarlo. Sufrió otras torturas, luego estuvo en prisión en Polonia, pero realmente se vio conmovido por la forma en que sus captores lo trataron con misericordia ahí en Polonia. Él escribía cartas de arrepentimiento, de lamento por la pérdida de vida en Polonia, escribía cartas a su familia, instando a sus hijos a que vivieran una vida buena, que defendieran lo que es bueno, que consideren a la humanidad, que consideren cuál es lo humano que uno debe hacer. Y en medio de todo esto, él deseó ir a confesarse. Y él no hablaba polaco, tenía dificultad, tuvieron dificultad para encontrar un confesor para él. Algunas versiones cuentan que los sacerdotes ni siquiera querían escuchar sus confesiones por los horrores que había cometido. Pero anteriormente, cuando era comandante del campo, solía haber un sacerdote provincial jesuita en Polonia, y cuando se marchó, los nazis tomaron toda su comunidad en Cracovia, como unos 30 miembros, y los llevaron al campo. Los metieron de prisioneros en el campo y este sacerdote provincial entró al campo para buscar a los miembros de su comunidad. Se metió clandestinamente para buscar a sus sacerdotes. Fue descubierto y Hess lo interrogó y de milagro le dejaron marcharse y el provincial se marchó. Así que cuando Hess quiso confesarse, recordó a aquel sacerdote jesuita. Él dijo a los hombres que lo temían, que iban a tratar de ayudarle, les pidió que busquen a ese sacerdote y el sacerdote acudió. Y durante horas y horas confesó sus pecados al sacerdote y al día siguiente recibió la comunión. Dijo que él recibió la comunión como un niño, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y luego fue colgado en Auschwitz. Una historia increíble. Este campo de concentración de Auschwitz es el icono del mal. Todo el mundo es capaz de señalarlo y decir, es lo más terrible en nuestra historia. Pero aquí, en medio de todo ello, tenemos una experiencia de misericordia y perdón. Y esa es la lógica del cristianismo, que Dios se vuelve uno de nosotros y muere para el perdón de los pecados. Y eso es más que suficiente. Esa misericordia es infinita. Si tenemos la fe y confianza para recibirla, para creer en el perdón de los pecados, para confiar en la misericordia de Dios.
Esa gracia nos es dada a todos nosotros. sent into the world Y to show nosotros that también hemos mercy sido to enviados al others, mundo to para proclaim mostrar that esa mercy to others. misericordia a los demás, para And that's what proclamar esa makes the world misericordia a los demás. Y livable. eso es lo que hace que That's el what makes mundo it sea vivible, humane. es lo que lo hace There doesn't humano. seem to be any limit to the No evil that we can parece haber commit, ningún límite al but mal this que somos mercy capaces de cometer, excepto esta to be misericordia. faithful to this great gift and Permanezcamos message of our Lord. fieles a este gran don, a este mensaje del Señor.